Hoy vamos a continuar la historia de Jacob y la catequesis de hoy se llama Las pruebas de Jacob. Y nuestra meditación empieza con el capítulo 33, versículos de 18 a 20. A su regreso de Padam Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Está en la tierra de Canaán, y acampó a la vista de la ciudad. Después compró a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata, la parcela de campo donde había instalado su campamento. Allí erigió un altar al Señor que llamó Dios, Dios de Israel. Por tanto, con este pasaje termina el exilio de Jacob de su terra de origen. Contudo, él no quería vivir con su hermano Esaú, porque siempre se queda este temor. Assim, quando se despediram, Esaú foi a sair e Jacob foi exatamente o sentido contrário, a Sucot. E de Sucot llegó a Siquem, onde erigiu um altar em honor del Señor. Y en este lugar ocurrió un hecho muy triste. Está descrito en el capítulo 34. Dina, la hija de Lía y de Jacob, salió una vez a mirar a las mujeres del país. Cuando la vio Siquem, que era hijo de Hamor, y príncipe daquela región, la llevó para su casa y abusó de ella. Pero después se sintió atraído por ella y se enamoró, de manera que trató de ganarse su afecto. Además dijo a su padre Hamor: consígueme que esa muchacha para que sea mi esposa. Jacob, por su parte, se enteró de que Siquem había violado su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo, cuidando del ganado, no dijo nada hasta su regreso. Por tanto, para Israel, para Jacob, no hay un aprecio real por la virginidad, porque ella equivalía a la esterilidad. Por tanto, estamos en una época que el objetivo es hacer crecer y multiplicar el pueblo de Dios. Por tanto, para el matrimonio israelita, la bendición más grande serían los hijos. Después, el agua, para que sea posible la vida y una tierra. Para la mujer, su mayor honor era ser madre, porque a través de la maternidad ella podría participar de la bendición divina, que sé y multiplicáis. Sin embargo, la virginidad antes del matrimonio tenía una alta estima. Tenemos el gran ejemplo de Rebeca. Y más tarde, en la ley de Moisés, que está escrito en Levítico, vemos que el sumo sacerdote y los simples sacerdotes solamente podían casarse con una virgen. Por tanto, aquí se trata solamente de una pureza ritual en el campo de la sexualidad y no de una estima verdadera por la virginidad como tal. Con todo, cuando una joven era violada por la fuerza antes del matrimonio,
Isto era uma grande desonra para toda a família. E por isso está escrito no mesmo capítulo 34, está escrito a seguinte narração. En ese momento volvieron del campo los hijos de Jacob, y cuando tuvieron noticia de lo ocurrido, se disgustaron profundamente y se enfurecieron, porque al abusar de la hija de Jacob, Siquém havia cometido uma infâmia contra Israel. Isso não se deve a ser. Portanto, el padre de Siquém, Hamor, tratou del contrato de matrimonio de su hijo con Dina, pero los hijos de Jacob resolveram enganar Siquém e seu padre, dizendo: não podemos fazer semelhante coisa. Portanto, casar nossa irmã com um estrangeiro, casar nossa irmã com um incircunciso. Aceptaremos este matrimônio solamente com uma condição, que ustedes se hagam iguales a nosotros, circuncidando a todos os varones. Alors, Hamor y Siquém confiaron en las palabras de los hijos de Jacob, pensando que estaba en buena intención, y toda la familia de Hamor se circuncidaron, como también pidieron los habitantes de Siquém para hacer lo mismo. Y todos los varones se circuncidaron. Pero en el tercer día de la convalescencia, que los hombres no podrían hacer grande cosa, Simeón y Leví, los hijos más viejos, tomaron las espadas y mataron todos los hombres, como también toda la familia de Hamor y Siquém. Tomaron Dina y la retiraron de la casa de Siquém, desnudaron los cadáveres, saquearon la ciudad, robaron a los habitantes de Siquém todos los ganados, y también llevaron sus bienes con sus hijos y mujeres, claro, como esclavos. Y cuando Jacob se enteró de esto, dijo a Simón y a Leví: ustedes me han puesto en un grave aprieto, haciéndome odioso a los cananeos, pericitas que habitan este país. Eu dispongo de poucos homens, e se eles se unem contra mim e me atacam, serei aniquilado com toda a minha família. Portanto, nós outros, aqui nestas palavras de Jacob, vemos o peligro da vengança. Portanto, vingar-se é castigar uma ofensa, devolviendo a los demás mal por mal. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, venganza es hacer justicia a un mal sufrido, pero está siempre prohibido de vengar-se por ódio, mesmo que seja um direito de vengar o direito violado. Portanto, com o passar do tempo, na história da salvação, este direito de vingança passa de la persona como indivíduo para la autoridad de la sociedad, y por tanto por los tribunales, y también Dios empieza a decir a su
pueblo pela revelación que Él es o único que pode hacer justicia. Em Israel permitido, se criou uma persona chamado Goel, em hebreu, que era a persona que era chamado o vingador de la sangre, e era ele que executava, em casos de assassinato, a vingança contra o assassino. Portanto, o Goel, podemos dizer que era ele que executava a sentença. Pero, para evitar que haya uma acusação falsa, a pessoa que era acusada de assassinato podia se refugiar em uma cidade de refúgio e a pessoa era depois submetida a juízo. E se havia testemunhos que ele foi verdadeiramente o assassino, então o Goel poderia executar a sentença matando o assassino. E, portanto, o vingador de sangue é uma prueba que a pessoa como tal, o indivíduo, não poderia hacer a vingança dos crimes de sangue, e a cidade de refúgio foi erigida como um lugar que a pessoa podia estar hasta o momento que passaria o juízo e seria confrontada com seus acusadores. Nós outros já vimos que existia na lei de Moisés a pena de talión, portanto, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Portanto, isto era uma forma de limitar a vingança excessiva, e vemos que em certos casos, em la lei de Moisés, se abriu a possibilidade de compensar por dinheiro o dano causado. E, portanto, mesmo que em la lei de Moisés vemos que há esforço para limitar a vingança, como nossa natureza é inclinada ao pecado, sempre mora no coração do homem este desejo. Por isso, com este esforço público de limitar a vingança, é necessário uma educação da consciência, uma formação para que o homem pueda evoluir neste sentido. E nós outros temos no Antigo Testamento a chamada a lei de la santidade, que aparece já como equilíbrio das outras normas que temos na lei de Moisés. E no livro de Levítico 19 está escrito: não odiarás a tu hermano em tu coração, não serás vengativo com tus compatriotas, nem lhes guardarás rancor, amarás a tu próximo como a ti mesmo. Portanto, vemos como o Senhor trabalha. E por isso nós outros já temos em Antigo Testamento 2 casos de perdão extraordinário. José perdona a seus hermanos, Gênesis 45. David não se venga de Saúl, Samuel, pero o mesmo rei David se venga de Semei, que o perseguia, Reis, capítulo 2. Portanto, vemos
como el hombre siempre tiene este procedimiento como dos caras. Pero en los libros sapienciales es este deber de perdonar y no vengarse parece estender-se a todas as pessoas, porque a lei de Moisés, este dever de amar o próximo como a ti mesmo, se referia solamente a los hijos de Israel, não englobava os estrangeiros, nem a gente que vivia com os judíos. Portanto, o dever de amar o próximo é sempre com tus compatriotas. Não serás vingativo com tus compatriotas, pero com os outros estás livre. Pero en los sapienciales, este dever de não vingar-se estende a todas as pessoas. Está escrito: el hombre vingativo sufrirá la venganza del Señor. Se um simple mortal guarda rancor, quem lhe perdonará seus pecados? Portanto, vemos a razão por que el justo debe renunciar a la venganza é su confianza en Dios. Portanto, deja en las manos de Dios o hacer justicia. É isto que hace Jeremías. Pero Jeremías tinha uma coisa, ele desejava ver com seus próprios ojos a vingança divina. Portanto, nós outros poderíamos dizer, ele não desejava o mal para seus inimigos, senão que a justiça seja restaurada. Aqui, no caso de Jeremías, como nas demais pessoas, é muito, muito difícil fazer um discernimento hasta aquele ponto, o sentimento que Deus haga justiça é verdadeiramente um sentimento recto e puro, sem nenhum ressentimento, alguma rabia, algum ódio. É verdade que Deus hará justiça, é verdade, pero não é necessário que nós outros vejamos Deus executar a justiça. Portanto, Deus já no Antigo Testamento invita a los hombres a esperar por el dia, el momento que Deus hará justiça. Pero el día del Señor para hacer justicia llegó con su Hijo Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros como pago por todas las injusticias hasta el fin del mundo. Y Jesucristo hace un giro completo de la lógica humana. Y Él, a nuestra lógica, Él muestra la locura de la cruz. San Pedro en su primera carta dijo: Jesús injuriado no devolvió el insulto. Por tanto, Jesús en el Evangelio no condena la justicia de los tribunales humanos y San Pablo mismo afirma en la carta a los romanos que son ellos las legítimas autoridades de hacer justicia en el mundo a través de los siglos. Pero nosotros tenemos, face a las injusticias, a los daños sufridos, nosotros tenemos una cosa que torna muy difícil ser discípulo de Jesucristo. Mesmo hoy en el Evangelio de la misa del día,
Hoy Jesús dijo a Pedro, não te digo de perdonar 7 vezes, pero 70 vezes 7. Portanto, el Señor nos pide el perdón de las ofensas y amar los inimigos. Solamente aquele que é capaz de suportar uma injustiça não é injusto para com o próximo. E, portanto, nós outros, com a graça de Deus, nós outros temos que vencer o mal com o bem. Claro que este mandamento do Senhor não é fácil, não é nada fácil. E o Senhor, hoje, o Evangelho termina com esta palavra, que temos que perdonar com todo nosso coração. Portanto, nós outros temos que perdonar não solamente com nossa vontade, quer dizer, com nossa alma, o espírito está pronto, pero temos que perdonar também com nossa sensibilidade, com nossos sentimentos que partem do coração. Portanto, temos que, perante a ofensa e a injustiça, conseguir, com a ajuda de Deus, vencer toda a revolta, toda a rabia, toda todo, como dizer, rancor, rabia, ódio, todos estes malos sentimentos que nuestro ego, con nuestro orgullo, nuestro amor propio, se verdadeiramente perante uma injustiça e uma ofensa, tudo isto se queda muito vivo em nossa natureza. Então, o verdadeiro perdão não se pode quedar solamente em nossa alma. Querer perdonar com nossa alma, querer perdonar significa estar disposto a ajudar aquela pessoa, estar disposto a pagar com bem o mal sofrido. Se vemos a pessoa em caso de necessidade, queremos ajudar, estamos dispostos a ajudar. Isto é no espírito. Pero em nossa sensibilidade, por causa do pecado, demoramos mais tempo a curar. É por isso que muitas vezes recordamos de coisas malas do nosso passado e ainda sofrimos com esta coisa. Miramos em nosso coração que continua a sangrar a herida, não está sanada completamente. E como podemos sanar para que nossa sensibilidade, com nosso coração, tenhamos a capacidade de perdonar? É solamente com 2 armas. La primera, la oración. La oración. Rezar por aquellos que nos ofenderon. Miren cómo termina el Rosario de San Miguel, un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria por todas las personas que tengamos ofendido o escandalizado. Por tanto, nosotros que tengamos sido injustos ou falta de caridade para com a gente, rezamos por eles. Pero também pode haver pessoas que lo hacen para com nós outros. Nossa resposta tem que ser com oração. Todos os dias rezar por as pessoas que han ofendido a nós outros. E a segunda arma é o silêncio por amor de Deus. Quando sofrimos uma injustiça ou uma ofensa ou qualquer coisa, nós outros temos a tendência de começar a contar a toda a gente como uma campanha para termos pessoas que nos apoiem nossa atitude ou aquilo que nós outros hicimos. Não, quando a gente nos ofende, devemos
desahogar nuestro corazón con el Señor. Contar a Él tudo o que se passou, nuestros sentimentos, nuestra revolta, nuestros puntos de vista, nuestras razones, contar tudo ao Senhor, tudo, e pedir ao Senhor luz, graça, para superar esta dolor. Estou seguro, se lo hacemos, después de este diálogo con el Señor, sea en el sagrario o en nuestra habitación, no importa, vamos a terminar nuestra oración con paz y serenidad. Y cuando desahogamos nuestro corazón con la gente, el veneno que puede estar en nuestro corazón pasa para los demás. Y es cierto que los demás pasan a ver la tercera persona con otros ojos y de otra manera. Pero si hacemos el silencio por amor de Dios y rezamos por la persona que nos ofendió, ustedes pueden estar seguros que en nuestra alma nunca Satanás va a perturbar o va a quitar nuestra paz. Y con el tiempo, aquella persona que nos ofendió pode mesmo venir pedir perdão. Pero es muy importante no dejar que el orgullo de Satanás entre en nuestro corazón. Claro que isto en los casos que nosotros no podemos más dialogar con la persona. Pero si nosotros tenemos la posibilidad, después de que pasa el enojo y la tensión, claro que si podemos hablar con la persona del problema, claro que debemos hacer la corrección fraterna, solitos con ella, para ver si llegamos a una conclusión. Pero para los casos más graves que no tenemos posibilidad de hablar o de hacer más, entonces solamente nos resta el silencio por amor de Dios y la oración para proteger nuestro corazón de todo el malo sentimiento. Y podemos estar seguros con el tiempo, perdonamos a la otra persona, no solamente con nuestra alma, nuestra voluntad, como también con nuestro corazón. Pero es muy importante saber que solamente Dios hará justicia de todas las injusticias en el juicio final. Solamente en el juicio final Dios podrá poner fin a todo el mal, a toda la injusticia, y Él dará, como decir, el pago a quien tiene que pagar. Pero volvemos ahora a la última parte de la catequesis de hoy, que es la peregrinación de Jacob a Betel. Por tanto, el triste suceso de la violación de Dina hizo sufrir mucho a Jacob y Lea de dos maneras. Primero, su hija fue secuestrada por un extraño y violada, pero no hizo también sufrir mucho la venganza de Simeón y Leví en el fuego de su juventud. Por tanto, ellos se convirtieron en asesinos de personas indefensas y ladrones de sus bienes y de las personas de sus familias. Por tanto, en este sufrimiento grande, Dios dijo a Jacob: va, sube a Betel y permanece allí. Y entonces Dios, como decir, hizo que los habitantes de la región se, como decir, tomasen de pánico
y no perseguiram ni Jacob ni sus hijos, a pesar de la gran injusticia de Simeón y de Leví. Entonces, vemos que Jacob se prepara para una peregrinación. No es más una viaje, no es un turismo religioso, pero se trata de una verdadera caminada de fe. En primer lugar, él pidió a toda la gente que lo acompañaba de despojarem-se de todos os deuses estranhos. Foi neste momento que Raquel deu a seu esposo os ídolos domésticos que ela roubou da casa de seu padre. Então, se trata aqui de uma verdadeira profissão de fé, uma renúncia a los ídolos para se converter únicamente ao Deus verdadeiro e vivo. Y también es necesario una purificación, una lavaje del cuerpo y de las vestimentas. Tanto se trata aquí de una purificación exterior, que claro que era imposible de dar una purificación interior. Por tanto, cuando llegó a Betel, Jacob verdadeiramente edificou um altar ao Senhor, e o Senhor em Betel, onde ele tinha tido o sonho da escalera do cielo, o Senhor renovou suas promessas. Portanto, as promessas que hizo Abraão e Isaac, de novo deu a Jacob. Portanto, nestas promessas, na renovação das promessas, Deus mostra que está sempre com seu servo, mesmo que ele tenha passado por muitas pruebas e sofrimentos. Por exemplo, um dos sofrimentos foi a morte de sua esposa preferida, Raquel, quando deu a nascimento de seu filho mais pequeno, Benjamim. Também seu filho maior, Rubem, quando Jacob estava ausente de sua casa, ele cometeu o pecado de incesto quando se acostou com Bala, a serva de Raquel, que era concubina de seu padre. Isto também causou a Jacob um grande desgosto. Também a morte de seu padre Isaac, que está narrada no capítulo 35. A pérdida de seu filho José, que queria muerto en las manos de las fieras. Portanto, estamos agora já no capítulo 37. Também Simeão foi encarcelado en el Egipto por um certo tempo. Isto para Jacob foi uma grande pena. E depois também, no capítulo 43 de Gênesis, ele teve que separar-se de seu filho Benjamim, o filho mais novo. Portanto, vemos Jacob em toda a sua vida teve sempre que sofrer, sempre. Estas pruebas foi quando ele entrou na terra prometida. Já não estou falando das pruebas que ele teve em casa de seu suegro Labán. Portanto, quando enfrentamos uma prueba, uma incompreensibilidade dos desígnios de Deus, que nos leva por caminhos que não compreendemos, portanto, hacemos algumas perguntas. Se Deus está comigo, como é que ele permitiu tal coisa? Não tem o Senhor poder para evitar estas contradições?
será que vale a pena servir al Señor? Porque los que no creen en Dios tienen una vida mejor que la mía. Por tanto, es muy importante saber que las probaciones nem siempre son de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos culpar Dios por la maldad humana, porque muchas veces las pruebas vienen de la gente que abusan de su liberdad y hacen lo que no deben hacer. Dios permite, son las permisiones de Dios. Dios permite el mal porque es suficientemente poderoso y con su providencia, con el tiempo, Dios siempre tira un bien mayor de un mal que ocurre. Y Santiago nos dice en su carta, por ejemplo, en el capítulo 1, hermanos, alegren-se profundamente quando se veem submetidos a qualquer classe de pruebas, sabendo que a fé, ao ser probada, produz paciência. A paciência deve ir acompanhada de obras perfeitas, a fim que ustedes lleguem a la perfeição e a la madurez sem que les falte nada. E en mesmo capítulo 1, versículo 12, Santiago também escreve: Feliz é o homem que suporta a prueba, porque depois de haberla superado, receberá a corona de la vida, que o Senhor prometeu a los que lo amam. Portanto, vemos como temos que mirar as pruebas e as permissões de Deus. Tenemos que mirarlas siempre con los ojos de Dios, no con los ojos de la carne, de nuestra naturaleza inclinada al pecado. Mirando Jesús crucificado, ahí tenemos siempre fuerza para mirar las pruebas o permisiones de Dios con los ojos de la fe. Pero es muy importante nunca olvidar, después de haberlas superado, las pruebas o permisiones de Dios, receberemos la corona de vida que Dios prometió a los que lo aman. Amén.